Buenos días, hermanos. ¿Se escucha? Buenos días a quienes no alcanzamos a saludar antes. Bienvenidos. Gracias a los chicos que sacaron el proyector de aquí para que no quedara encandilada. Muchas gracias. Qué lindo poder reunirnos de nuevo. Qué bendición también para mí hoy día poder estar compartiéndoles la palabra del Señor. A pesar del frío, que ya no se siente frío cuando uno está aquí. Qué bueno ha sido poder como introducirnos en el libro de Romanos, en todas las riquezas que el Señor ha puesto en esta carta para la edificación de la iglesia. Creo que quizás nos vamos, no sé si les ha pasado, pero nos hemos ido encontrando con versos o con pasajes que son muy conocidos y que quizás hemos leído infinidad de veces y que quizás hasta los recitamos de memoria, pero en este ejercicio de ir comiendo y masticando la palabra del Señor en la carta, hemos ido descubriendo más profundidades en ella. Bueno, no es solo una característica que se dé con el libro de Romanos, en definitiva eso pasa con la palabra del Señor, que se renueva de manera constante para nosotros. Hace unas 2 semanas Miguel nos compartía y abría el capítulo 6 de Romanos, y hoy día vamos a estar terminándolo. Igual vamos a tomar algunos versos anteriores para recordar un poquitito cuáles son los elementos que el Señor nos hablaba. Y en la dinámica que va estableciendo Pablo en este capítulo, o en esta sección de la carta, mejor dicho, porque para nosotros es un capítulo, pero para Pablo era parte de la carta que escribía. Es muy interesante cómo ocupa el recurso de algunas preguntas, ¿cierto? Y partíamos, el capítulo parte con una pregunta muy interesante que nos compartía Miguel hace 2 semanas, son finalmente preguntas que nos empujan un poco a la reflexión y a examinar el campo de nuestras decisiones, de las decisiones que estamos tomando y cómo estamos viviendo la vida en Cristo. Y el campo de nuestras decisiones en el escenario del pecado y la justicia. Entonces son preguntas que, como a la primera, parecen un poco obvias. No sé si les pasa cuando las leen, como, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa? Es una pregunta que tiene una respuesta un poco obvia, porque hasta moralmente alguien va a decir, obvio que no. No creo que alguien se atreva a decir, sí, démosle. Entonces, es una pregunta que, a pesar de ser un poco obvia en su respuesta, la verdad que no lo es tanto, porque la aplicación o la manera en que experimentamos esa respuesta, ese no, obvio que no, ese no, claro que no, ahí está el desafío, en cómo estamos experimentando realmente esta respuesta. Y, por ejemplo, yo pensaba como en esta dinámica de las preguntas, porque parte con esta pregunta, pero repite este recurso de una pregunta de esa índole, lo repite a lo largo del capítulo. Y es un poco como las preguntas que a veces hacía la mamá, como, pero si tu amigo se va a tirar del 3er piso, ¿tú también te vas a tirar? Es una pregunta obvia, obvio que no te vas a tirar. Y Pablo dice, claro que no, vamos a seguir pecando porque ya para que sobreabunde la gracia, claro que no. Pero en esa riqueza, y a pesar de que quizás es una pregunta un poco obvia, Pablo en su respuesta profundiza tremendamente en el rol y en el significado del bautismo. ¿Se acuerdan? Que Miguel también lo mencionaba. Entendíamos, y eso ya estamos en el verso 4, estamos como recordando un poco, que el bautismo entonces no es solo como la manifestación de nuestra fe frente a nuestra familia, a nuestros amigos, la comunidad. Nos bautizamos para demostrar que estamos creyendo en Jesús. No es solo eso, sino que tiene una profundidad espiritual tremenda que debería cambiar todo el sentido de nuestra vida de ahí en adelante.
Y en el verso 4, si estamos en el capítulo 6, para quienes tienen sus Biblias, verso 4, refiriéndose al bautismo, ¿cierto? Verso 3, parte de ahí. ¿O acaso olvidaron que fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo? ¿Nos unimos a Él en su muerte? Verso 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces, ya el bautismo no lo podemos ver solo como la manifestación de la fe. Es muerte y resurrección real para nosotros. Muerte y resurrección real a esta nueva vida. Y en el tono de las preguntas, eso me llevaba a mí también a preguntarme algo. Y mientras leía el capítulo 6, yo decía, bueno, si hemos muerto y hemos muerto al pecado y hemos resucitado en el bautismo, ¿cómo vivo la resurrección hoy si no estoy muerta? Hablando de preguntas obvias, ¿cómo puedo resucitar hoy día si yo no he muerto? Estoy aquí, aunque esté a medio morir saltando, no ha muerto. Entonces, ¿cómo vive la resurrección hoy día? Y empecé como a cuestionarme eso, ¿cierto? A preguntarme y a examinar finalmente mi corazón. Y la verdad es que la promesa de la resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos es real y es nuestra esperanza. El mismo apóstol Pablo lo menciona, por ejemplo, en Corintios y dice, o sea, Cristo realmente murió y realmente resucitó y fue la primicia de la resurrección, la primicia de los que van a resucitar con Él. Si eso no fuera real, hay un verso, no me acuerdo cuál es, pero está en el capítulo 15 de la primera carta a Corintios, y menciona como si esto no fuera real, realmente seríamos como súper indignos delante de los demás, porque ¿qué sentido tendría que la resurrección fuera solo para esta vida? ¿Qué sentido tiene hablar de resurrección si cuando vamos a morir no vamos a resucitar? No tiene sentido. Entonces esta promesa es nuestra esperanza, vamos a resucitar. Vamos a ser glorificados con Él. Quienes partieron a la presencia del Señor van a resucitar, porque la muerte fue vencida y esa es una verdad. Y es lo que esperamos, ¿cierto? Pero seguía preguntándome cómo lo vivo hoy día, si yo todavía no parto a la presencia del Señor, todavía no resucito. Y es más, aquellos que han partido todavía no resucitan. Tenemos que esperar a Jesús. ¿Cómo lo vivimos ahora? Y si nos enfocamos en el verso 4, que dice que hemos muerto con Él, que hemos experimentado su muerte por medio del bautismo, ¿cierto?, de sumergirnos, pero también experimentamos su resurrección a una vida nueva. Y aquí hay una clave de cómo hoy día podemos nosotros, o qué significa realmente que vivamos en el poder de la resurrección hoy. Los invito a que leamos Colosenses, capítulo 3, verso 1. Se me perdieron los Colosenses. Colosenses 3. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Estoy leyendo la versión NTV. Y ¿por qué tomo este pasaje como complementando un poco lo que dice Romanos? Porque en este pasaje, Pablo también, sí nos dice que sí hemos resucitado, a pesar de que estamos aquí todos vivos, pero sí estamos resucitados. También la resurrección tiene esta aplicación del hoy de nuestra vida. Y me gustaba mucho porque veía en el tiempo en el que está escrito este primer verso, ya que han sido resucitados
está en pretérito perfecto, está en pasado, pero el tiempo verbal en el que se escribió está en pasado, pero tiene una aplicación para la vida del hoy. Eso en una explicación, no en una interpretación de la fe, estoy hablando del tiempo verbal en que la carta fue escrita. Así de certera es la palabra del Señor, que hasta para la lógica del mundo y la lógica del estudio tiene mucho sentido. Entonces es algo que ya ocurrió, pero que se experimenta hoy. Hemos sido resucitados. Y vivir en el poder de la resurrección, en esta resurrección que hemos alcanzado por la muerte y resurrección de Jesús, hoy es vivir una vida nueva en Cristo. Vivir la vida nueva en Cristo es estar caminando bajo el poder de la resurrección. No es que se me va a regenerar, no sé, me va a salir otra tiroides que me sacaron hace años. Bueno, capaz que sí. El poder de la resurrección es que yo hoy día esté viviendo la nueva vida que tengo en Cristo. ¿Y cómo es esta nueva vida? ¿Cómo es esta nueva vida que ahora experimento en la fe y en este camino? Hemos alcanzado esta nueva vida por medio de la gracia de Jesús. Por medio de su gracia, hoy día nosotros morimos y resucitamos con Él sin haber experimentado lo que Él experimentó realmente para morir y resucitar. Y eso es gracia, porque me estoy llevando el crédito de una situación, o sea, más que el crédito, el beneficio de un tremendo sacrificio. Pero vivir esta nueva vida en Cristo hoy día implica que nosotros miremos nuestras vidas desde un entendimiento un poco más profundo de la realidad espiritual en la que hoy día estamos. Vivir la nueva vida en Cristo es vivir una nueva realidad en el Espíritu. Y esa realidad se evidencia en muchísimas cosas, pero yo quise como englobarlas en 3 grandes áreas. La primera es la relación que tenía con Dios, la relación que tengo ahora con Dios. La segunda es nuestra identidad y la tercera es nuestra manera de vivir. Y en ese tercer punto vamos a ahondar un poco más como en el desarrollo del capítulo 6 de Romanos, porque justamente es lo que empieza a hablar Pablo en el capítulo 6, en el capítulo 7, a profundizar un poquitito más en ciertas acciones o decisiones que nosotros como sus hijos vamos tomando en esta nueva vida. Si nos quedamos en cómo ha cambiado nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios cambió de un punto de aquí al otro lado, al otro extremo, diametralmente. En la misma carta a los Romanos, ¿cierto? Veíamos cómo estábamos todos destituidos de su gloria, estábamos separados del Señor. A causa del pecado, estábamos lejos de Dios. Nuestra relación con el Señor estaba quebrada, totalmente quebrada. No podíamos acercarnos como hoy día lo podemos hacer confiadamente hasta su trono. Estábamos en enemistad con la santidad de Dios por el pecado. Entonces no podíamos tener una relación íntima con el Padre. Pero el mismo apóstol Pablo, mostrándonos cómo ha cambiado y cómo ha sido transformada esta relación en el poder de la resurrección. En el capítulo 5 nos decía, pero ahora su condición es distinta, ahora están en paz con Dios. Y la pastora Dana hace algunas semanas nos compartía eso, están en paz con Dios. Están reconciliados con Dios. Entonces nuestra relación con el Señor, después de la muerte y resurrección que estamos experimentando hoy, cambió diametralmente y ya no estamos separados de Dios, sino que estamos reconciliados con Él. Y la persona que se reconcilia con alguien se queda con esa persona y comparte con esa persona y está todo el tiempo con esa persona. Nuestra relación ahora ya no es lejana con el Señor, es íntima. Hemos sido reconciliados con Dios por medio del poder de la resurrección de Jesús en la que hoy día vivimos. Y esa es una verdad del Espíritu en la que debemos caminar y que debemos recordarnos a diario. Hemos sido reconciliados
con el Señor. Así entonces ha cambiado nuestra relación con Dios en esta nueva vida. Si vamos al segundo punto que yo les mencionaba, que era la identidad, nuestra identidad, ¿cómo ha cambiado nuestra identidad en la resurrección, en esta nueva vida? Y esta parte es tan hermosa y tan llena de misericordia para nosotros, porque no solo cambió nuestra relación con el Señor, sino también cambió quienes somos en Él. Nuestra identidad sí ha sido transformada por el poder de la resurrección, porque antes éramos esclavos, estábamos lejos del Señor, y ahora somos hijos de Dios. Y esa es una profundidad tan hermosa de la relación que Él establece con nosotros y de cómo transforma en la resurrección nuestra identidad, que es algo que cambia finalmente toda nuestra vida, que cambia por completo lo que viene. Cuando recibimos su nueva vida a través de su muerte, somos transformados en nuestra identidad y somos llamados hijos de Dios. Y la verdad es que hay que tener muy claro que antes no lo éramos. Yo a veces he escuchado a gente que no conoce al Señor, como en el común, que considera que todos, finalmente toda la creación, son hijos de Dios. Y la verdad es que eso, a la luz de la Escritura, no es así. Somos hijos de Dios porque hemos alcanzado esta nueva vida a través de Jesús, a través de Él, de su muerte y de su resurrección. Entonces hoy día, al experimentar el poder de la resurrección, hemos sido llamados hijos de Dios. Y al ser hijos cambia todo quienes somos, cambia nuestra herencia, cambia a quién le pertenecemos. Nosotros le pertenecemos al Padre, somos sus hijos. Hay una pertenencia ahora, no estamos vagando en la historia de la humanidad como personas sueltas, no. Le pertenecemos a Dios porque somos sus hijos y como somos sus hijos también tenemos una familia, esta familia. La familia de la fe a la que le pertenezco también. Soy parte de esa familia. Al ser sus hijos, el Padre, el Señor, también nos entrega todo lo que un padre le provee a un hijo. Todo lo que un padre le entrega a un hijo, eso también es alcanzado en nuestras vidas, en esta nueva vida en Cristo. Y bueno, todos saben que para nosotros el vivir ya muy real una experiencia adoptiva con nuestra hija ha sido algo que ha venido como a abrir, a quitar un velo en cuanto a la adopción que vemos y que experimentamos en el Señor. Ha sido muy tremendo para nosotros, para Miguel y para mí, y siento que también para todos nuestros cercanos, para las abuelas, los abuelos, las tías. Gracias. Poder ver cómo encarnado, cómo opera el espíritu de adopción, cómo al ser adoptado tu identidad cambia todo, le perteneces a alguien. Antes ella no le pertenecía a nadie, ahora es nuestra hija y pertenece a una familia. Y para nosotros vivir todo esto, por supuesto que ha tenido muchos colores, muchos matices, pero vivirlo ha sido estar viendo todo el tiempo con este lente la obra de Dios con nosotros en el poder de la resurrección. Porque esto es lo que hizo Él con nosotros en el poder de la resurrección y ahora lo estamos viendo y lo estamos experimentando todos los días. De una manera, como de un ejemplo demasiado práctico, como el ramo más práctico del espíritu de la adopción. Y algo que nos impactaba mucho, bueno, en este proceso, hace un poquito más de un mes tuvimos como el juicio final, le decíamos con el Basti, porque tuvimos una audiencia en donde a ella oficialmente la declararon hija de nosotros, de manera legal, y fue muy emocionante para nosotros, por supuesto, escuchar a la jueza, que literalmente la jueza la declara en toda la solemnidad, ¿cierto?, de una audiencia, que nosotros jamás habíamos participado en algo así,
la declara hija de don Miguel, bla, 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 de doña Karina, tanto. Y nosotros así como... a pesar de que es algo que en la cotidianidad y en el espíritu el Señor ya había declarado, qué potente es escucharlo de una autoridad. Eres hijo. Ya no es hija del Estado, es hija de Miguel y de Karina. Y en ese proceso estamos ya como en la fase final, gracias a Dios, de todos esos aspectos legales que ocurren. Ayer, de hecho, nos llegó un último documento, ya estamos como en la puerta del horno. Pero para nosotros fue muy sorpresivo algunas cosas que ocurren ahora. Porque a pesar de que llevamos muchos años en este proceso, estos detalles eran desconocidos para nosotros. Entonces, por ejemplo, ese día supimos que literalmente cambia toda su identidad. Lo mismo que hace el Señor en el poder de la resurrección, y nosotros cuando lo supimos fue como, ¿qué? Cambia hasta su número de identidad. Todos tenemos un root con el que tú lo pones en cualquier lado, te van a encontrar, lamentablemente. Te van a encontrar, tienes un número. Hasta eso le cambia. O sea, la persona que ha vivido estos 7 años, literalmente deja de existir y comienza a existir otra persona en lo legal. Eso nosotros no lo sabíamos. Entonces cuando nos dijeron fue como, lo mismo que pasa en el espíritu es en la tierra, como lo que se hace en el cielo ocurre en la tierra. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante verlo! Algo que quizás hemos declarado y hemos cantado muchas veces. ¡Qué impresionante vivirlo! Y finalmente, más que, por supuesto que nos alegra porque es nuestra hija, qué potente es ver ese ejemplo de la obra que el Señor hace en nosotros por medio del poder de la resurrección. Es que realmente nuestra identidad cambia, hermano. No es una metáfora, ya que está de moda decir metáforas. No es una metáfora, es una verdad en el espíritu. Tu identidad sí cambia. Y aquel que fue adoptado ya no es el adoptado, ahora es hijo. Fue adoptado, pero ahora es hijo. Y eso era lo que a nosotros nos alegraba tanto en esa audiencia, porque ella iba en una calidad de susceptible de adopción. Y la jueza, al más puro estilo de caso cerrado, ¡ta!, es declarada hija del Señor, tanto. ¡Qué maravilla! Y el Señor hizo lo mismo. Estaban por ahí errantes. ¡Pa! La diferencia es que ese pa no fue un martillo, fue muerte, resurrección. Ahora son hijos. Ya no están errantes, son hijos de Dios. La identidad ha cambiado. En 1 de Juan, capítulo 3, dice un poco lo que ahora hemos estado mencionando. 1 de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Siempre Juan, muy certero. Eso somos. Podría haber llegado hasta ahí ese capítulo. Fin. Por esto el mundo no los conoce, porque no les conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Cierto? Estamos hablando que también esperamos la resurrección de entre los muertos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos a Él como es. Y esta misma verdad, hermanos, hoy día también se abre para nosotros. Hemos recibido en su resurrección el poder ser sus hijos. Y esa es una verdad en la que debemos caminar. Entonces, ¿cómo ha cambiado nuestra relación con el Señor? Antes estábamos lejos y separados por el pecado, no podíamos acercarnos a su santidad. Hoy día estamos cerca, estamos en paz con Dios y reconciliados con Él. ¿Cómo ha cambiado nuestra identidad en el poder de la resurrección? Antes no éramos hijos y ahora somos hijos por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, que también opera en nosotros. Y el tercer aspecto es, y creo yo, el más difícil, porque aquí sí tenemos cierta injerencia. O sea, en las otras, todo lo hizo Él. en que cambiara nuestra relación con el Señor, eso lo hizo Él. En que cambiara nuestra identidad, eso lo hizo Él. Ahora, aquí entra nuestra parte.
¿Cómo ha cambiado nuestra manera de vivir en el poder de la resurrección? Y por eso es más difícil, porque nosotros, por supuesto, que tenemos menos capacidades de las que tiene el Señor para hacer esa obra, pero en nuestra humanidad tenemos menos capacidades, pero en la fe tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, sí podemos vivir en el poder de la resurrección en esta nueva vida. Y es aquí donde Pablo ya comienza a hacer harto énfasis en la carta, o sea, en el capítulo 6. Y los voy a invitar a que leamos desde el verso 12, que también lo leyó Miguel, pero lo vamos a tomar para contextualizar. Yo tengo la versión NTV por si la... no, está mostrando. ¿O sí? Pero no se preocupe. Tengo la versión NTV, si es que es distinta a la que usted lee. Dice, verso 12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora viven una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, seguimos con las preguntas. ¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Verso 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Algo les quiso decir Pablo en ese, en ese verso. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a una vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En estos versos van apareciendo muchos elementos interesantes que se relacionan explícitamente con la manera de vivir en esta nueva vida en Cristo. Uno de ellos, y creo que quizás es el más fuerte, es que habla de la esclavitud, ¿cierto? Por el concepto, por el peso que tiene la esclavitud. Suena muy, muy crudo este pasaje, porque la esclavitud tiene un contexto muy crudo. Y es muy potente entender que antes de la resurrección, de vivir en el poder de la resurrección, éramos esclavos al pecado. Y lo éramos porque decidimos obedecerle. Decidimos obedecer al pecado. En esta esclavitud al pecado, la primera decisión de pecar es la que me esclaviza. En esa primera decisión de decirle sí al pecado, me vuelvo su esclavo. Y me acordaba de un actor chileno que a mí me gusta mucho. Yo soy muy fan de las teleseries noventeras y 2000eras. De TVN, no del 13, era Team TVN. Y hay un actor, está viejito ahora, que es alcohólico, pero se rehabilitó. Pero él también dice que el alcoholismo, al ser una enfermedad,
va a morir siendo alcohólico, pero está rehabilitado. Y él decía en una entrevista, y me acordé mucho de esto cuando leía el capítulo 6, en una entrevista él decía, yo soy responsable de la primera copa que me tomo. Con su permiso, voy a tomar agua. Soy responsable de del primer vaso que me sirvo. Del segundo ya no tengo control. Soy esclavo del alcohol. Del segundo ya pierdo totalmente el control. De la primera tengo dominio, porque yo sé que si la tomo, sé que lo que va a pasar después. Pero de la segunda ya estoy totalmente fuera de mi control. ¿Y por qué me acordaba de esto? Porque la primera decisión de esclavizarse al pecado es del corazón de nosotros. Nosotros decidimos tomarle la mano al pecado. Y después de esa decisión, al volverte esclavo, tienes el deber de obedecerle al pecado. Esa es la dinámica de esclavitud. Por eso Pablo lo ejemplifica con la esclavitud. Y ahí dice en el 17, uso este término, uso esta aplicación para que ustedes en su debilidad humana me entiendan. Cuando una persona es esclava de alguien, tiene el deber de obedecerle, tiene el deber de servirle, tiene la obligación, no tiene opción de no hacerlo. Entonces, en esta decisión está ese primer paso de esclavitud. En el verso 12, se me perdió, verso 12, ¿dónde estás? No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Ese no permitan es esa primera decisión. No permitas. Ahí está esa primera decisión de hacerse esclavo. Y después cuando dice que el pecado controle la manera de vivir, ahí ya está la esclavitud. En el permitir está la decisión, la primera decisión. En el que controle tu manera de vivir, ya eres esclavo. Entonces el verso 12 parte dándole ese peso a nosotros, a nuestra decisión. No permitas, no decidas ser esclavo del pecado, porque ya no lo eres, porque en el Espíritu tú ya fuiste libre, porque ya murió y ya resucitó. Y tú ya fuiste bautizado, entonces moriste y resucitaste a la vida nueva en Cristo. Entonces no decidas por el pecado, no permitas esclavizarte al pecado. Entonces, cuando me vuelvo este esclavo al pecado y tengo este deber de obedecerle, entro en una dinámica en la que es muy difícil salir. Pero en la gracia del Señor, nosotros hoy vivimos en el poder de la resurrección. Vivimos en el poder de la resurrección. Entonces, esa era nuestra condición en nuestra antigua vida. En nuestra vida en donde estábamos muertos en pecados. Pero ahora hemos resucitado para la vida santa, para la justicia, dice una versión. El verso 19 dice, se dejaron esclavizar. De nuevo está esa primera decisión. Se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Nadie, hermanos, cae en pecado. No me di cuenta. Caí. Es una decisión. Hiciste una decisión de pecar. No fue algo que pasó sin conciencia, es una decisión. Pero así como hubo una decisión inicial en nuestra esclavitud al pecado, también hay una decisión en nuestra esclavitud al Señor. Verso 17-18, de lo que recién leíamos. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta o esclavos de la justicia, dice otra versión. Y aquí también hay una primera decisión. Así como estaba la primera decisión al ser esclavos del pecado, está la primera decisión al ser esclavo del Señor. Obedecen de todo corazón.
obedecen de todo corazón. Hoy día mientras cantábamos le decíamos al Señor, te entregamos nuestro corazón. Te entregamos nuestro corazón. Ahí está la decisión de ser esclavo al Señor. Te entrego y obedezco de todo corazón tu voluntad, tu enseñanza en esta vida nueva. Ahora que hemos decidido en nuestros corazones por el Señor, nos volvemos esclavos del Señor en esta nueva vida, en el poder de la resurrección. Y aquí yo me hacía otra pregunta, ocupando la estrategia de Pablo, ¿cierto? De las preguntas. Yo también me hice otra pregunta. A ver, ¿cómo que esclavos? Me acabas de decir que somos hijos. ¿Cómo que esclavos ahora? ¿No era que el Señor nos permitía elegir? Acaba de decirme que somos hijos y ahora me estás diciendo que somos esclavos del Señor. ¿Cómo es eso? Es confuso. Pero vuelvo a mencionar, Pablo dice explícitamente, ¿cierto?, en el pasaje que está ocupando el recurso de la esclavitud para que entendamos la dinámica del pecado y la justicia en nuestras decisiones. Para eso está ocupando el concepto de la esclavitud. Así funciona tu vida y tus decisiones en cuanto al pecado y a la justicia. Es como la esclavitud. Así de dramática es esta situación, dice Pablo. Y por eso está ocupando esos términos. Que diga que somos esclavos del Señor no niega que somos hijos de Dios. De hecho, después, en unos capítulos después, en el capítulo 8, él mismo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hace todo un desarrollo de la obra del Espíritu de adopción en nosotros, que hemos sido y alcanzados a ser hijos de Dios. Entonces, que ahora nos esté diciendo que nos hacemos esclavos del Señor al obedecerle, no quiere decir, no anula nuestra identidad de ser hijos, sino que es el ejemplo de nuestra manera de vivir. Por eso yo le mencionaba 3 grandes como áreas que son transformadas en el poder de la resurrección. Nuestra relación con el Señor, nuestra identidad y nuestra manera de vivir. Nuestra identidad, somos hijos, pero nuestra manera de vivir, debemos ser esclavos del Señor. No se cambia nuestra identidad, no dejas de ser hijos, pero en tu manera de vivir debes vivir como un esclavo al Señor. ¿Por qué? Porque el esclavo debe obedecer a su amo. El esclavo no tiene opciones. No puede elegir si quiere o no quiere trabajar. Los esclavos no podían elegir si querían seguir construyendo las pirámides. Tenían que hacerlo aunque estuvieran ahí en la agonía absoluta. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Por eso Pablo ocupa esa analogía, porque debes obedecerle al Señor. No es una opción, hermanos. No es una opción. Debo entregarme a una vida justa, a una vida recta. Debo entregarme a obedecer la justicia. Por eso me vuelvo esclava del Señor. Y en ese deber está esa primera decisión. Verso 17. Ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos entregado. Ahí está la primera decisión. Si ponemos el ejemplo del actor que yo les decía de su primera copa, nuestra primera copa en la esclavitud al Señor sería obedecer. Decidir obedecer en el corazón. ¿No era que el Señor nos permitía elegir? De paso, esto como del libre albedrío no aparece en ninguna parte de la Escritura, para que usted no lo ande diciendo por ahí. Pero ¿no era que el Señor nos permitía elegir? Y sí, justamente nos permite elegir, y eso aparece en el verso 17. Por eso nos advierte Pablo, no permitas que el pecado te controla. Ahí hay una decisión. Obedécele de todo tu corazón al Señor. Ahí también hay una decisión. Entonces no es que el Señor no nos permite elegir y por eso seamos sus esclavos. No, sí, pero lo estamos eligiendo a Él. Y al elegir ser su esclavo, yo de ahí no tengo opción, tengo que obedecer, porque soy su esclava. Y en esta esclavitud al Señor, le debo obediencia, debo obedecerle para llevar una vida justa, una vida recta en el poder de la resurrección, pero aquí ya necesito de su disciplina. Necesito la disciplina del Señor. Y
Y para vivir esa disciplina necesito que el Espíritu Santo me ayude a vivir esta vida recta, esta vida de esclavitud al Señor, esta vida de obediencia al Señor. Necesito del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mi naturaleza humana es débil. Porque voy a tender a hacer otra cosa, a no obedecerle. Entonces, si hoy día no te sientes tan resucitado, si hoy día no te sientes tan obediente a la justicia del Señor, es que algo anda mal, hermano. Si no te sientes tan resucitado, si no te sientes tan obediente a su justicia, algo no está bien. Porque en esta vida nueva y en este poder de la resurrección, esta dinámica de fe no depende de cómo te sientes. En esta nueva vida y caminar en el poder de la resurrección no depende de cómo te sientes. Entonces, si tú no te sientes tan resucitado, es porque estás mirando esta nueva vida con un lente que no es el correcto. En el poder de la resurrección, las cosas no dependen de lo que tú sientes o de lo que tú experimentas, sino que lo que experimentas depende de verdades que fueron declaradas en el poder de la resurrección, de verdades que se abrieron para nosotros cuando Cristo se levantó de los muertos y fue llevado al cielo. Hay verdades que se abrieron para nosotros que no dependen de cómo nos sentimos. Están ahí. La resurrección es hoy para nosotros. Está hoy para nosotros disponible. Mientras esperamos la otra resurrección. Entonces, si no te sientes tan resucitado, hay que mirar qué es lo que está pasando. Y no solo con tus acciones de obediencia, porque por supuesto que la obediencia se va a reflejar en nuestras acciones. Estamos hablando de la manera de vivir, en algo muy concreto, en nuestras decisiones, en cómo hablamos, en cómo conducimos nuestra vida, nuestra familia, en nuestras finanzas, en todo, en lo concreto. Pero acá no solo está mirando lo concreto, sino en cómo estás comprendiendo la resurrección también en tu corazón y entendiendo, sacándonos un poco la imagen burda del corazón ligado a la emoción, ¿cierto? Que sí está, pero estamos hablando de verdades en el espíritu. El verso 11, que no lo habíamos leído en esta ocasión, pero lo leyó Miguel la vez anterior, dice algo que yo considero que es como una llave en cuanto a esto. Verso 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Considérense muertos al pecado. Considérense muertos al pecado. Hay una instrucción muy, muy concreta. Véanse muertos. Piénsense muertos. No, Pablo nos está diciendo, ojalá se sientan así como medio muertos al pecado. Ojalá que no les guste tanto. No. Considérense muertos. En tu forma de pensar, considérate muerto. Y cuando leíamos Colosenses 3:1, ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira, de nuevo hay una instrucción, pongan la mira en las verdades del cielo. Verso 2, piensen en las cosas del cielo. El poder de la resurrección y esta vida nueva que tenemos en Cristo Jesús sí tiene que ser algo que está abierto en nuestro entendimiento, hermanos. No está solo en el campo de tus emociones y de tus sensaciones. Que por supuesto que si tú rindes tu voluntad al Señor, eso también se va a rendir al Señor. Pero la nueva vida en el Señor sí, y que el poder de la resurrección sí tiene que estar en tu mente. Tú debes estar convencido de esto, de esta verdad en el Espíritu, porque eso es la fe. La fe no es la emoción, la fe no es esta cosa media ambigua. La fe es certeza y convicción. No es la sensación de calma, la sensación de gusto, me siento tranquila, me siento tranquilo. No, eso no es la fe. Eso es complacencia. La fe es certeza y convicción.
Entonces, vivir la vida, la nueva vida en Cristo, en el poder de la resurrección, es certeza y convicción. Considérate muerto al pecado. No te sientas medio muerto al pecado. Considérate muerto. Eso es un hecho. Y en eso tienes que pensar. Y después le dice a la iglesia de los colosenses, piensen en las cosas de arriba, porque ya resucitaron. Ya resucitaron. No pueden estar pensando en las cosas terrenales. Piensen en las cosas de arriba. Pongan sus ojos en lo que está en el cielo y no en lo que está en la tierra. Y es cierto que el Señor nos ha dado emociones y nos ha dado sensaciones. Los sentidos nos entregan la información del contexto, ¿cierto? Eso es cierto. Pero la vida del Espíritu, hermanos, la nueva vida que tenemos en Cristo, no puede estar en el campo de tus emociones. Como tú experimentas la resurrección, no puede depender de lo que tú sientes. Porque eso es muy volátil. Y las verdades del Espíritu son certeras. No varían. No tienen sombra de variación. Debe ser algo de lo que tú estás totalmente convencido y tu entendimiento debe ser abierto a esa nueva realidad en el Espíritu. Tus ojos tienen que verlo. Tus oídos tienen que escucharlo. Esta es la realidad. Yo escucho, por ejemplo, nosotros cambiamos la realidad hace una semana aquí, ¿cierto? Y movimos todo para acá. Y estamos todavía en proceso, ¿cierto? De que hay que sacar el proyector, ya no estamos proyectando las letras en la tele, pusimos las cosas acá, ya no estamos allá. Entonces, es una nueva realidad. Es una nueva realidad. Sí, nos sentimos de diversas maneras. A alguno le puede resultar más cómodo, a otro más incómodo, etcétera. Pero la realidad es que ahora todas las sillas están mirando hacia acá. Y antes estaban mirando hacia allá. La realidad es que un cuarto de la iglesia antes se paraba atrás y ahora no puede. Esa es la realidad. Cambió la realidad. Entonces, en la vida en el Espíritu, también está esa realidad, que a la que tenemos la bendición de alcanzar por medio de la gracia del Señor y que este poder de la resurrección también nos alcanzó. Estamos muy acostumbrados en nuestra humanidad, por supuesto, a movernos como nos sentimos, a partir de lo cómodo que nos hagan sentir las cosas. Por ejemplo, nos compramos ropa porque nos hace sentir cómodos, porque nos hace sentir lindos, porque, no sé, porque te gustó y lo compras, por una sensación agradable. Nos juntamos con gente que nos hace sentir bien. Y está bien, o sea, nadie tiene que estar obligado a estar con alguien con quien no se siente cómodo. Pero son decisiones que las hacemos por esa sensación, por ese sentimiento. Comemos algo rico porque nos gusta, porque nos da esta sensación de placer comer algo rico. Comer un sushi delicioso. Por eso comemos algo rico. Cuando cantamos una canción, por ejemplo, estamos cantando y si la canción nos emociona, cantamos más fuerte. Y levantamos los brazos y nos apasionamos más porque la canción nos emociona. Y si la canción no nos emociona tanto, no la cantamos tan fuerte. Estamos muy acostumbrados a vivir en función de lo que sentimos y de nuestras sensaciones. A veces incluso llegamos a decir, bueno, que la adoración quizás no estuvo tan buena. Y al final somos nosotros los culpables de que la adoración no fluyó tanto, porque no te emocionaste. Y no estamos teniendo tiempos de adoración para que nos emocionemos. Es para que el Señor sea exaltado. Pero estamos acostumbrados a movernos por la emoción. Por ejemplo, aquí muchos saben, a mí me encanta tomar coquita. Yo soy una fan de la Coca-Cola. Y encuentro que no hay nada más rico que tomarme una Coca-Cola muy fría y sentir esa como... ¿Acaso soy esclava de la Coca-Cola? Qué cosa más rica. Y la tomo, ¿por qué? Porque me da una sensación maravillosa. La sed de Coca-Cola existe. Y toda esa dinámica que es diaria para nosotros está en base a lo que sentimos y a cómo vivimos en el campo de las emociones y de las sensaciones las cosas. Pero hay cosas en las que no podemos movernos por cómo nos sentimos o por cómo percibimos, sino que debemos posicionarnos
en verdades y en determinaciones que el cielo ya habló. El cielo ya habló, entonces no me puedo mover por esa sensación, sino por la determinación. Por eso me vuelvo esclavo del Señor, por determinación, no porque sea rico ser esclavo, porque yo creo que eso no es rico para nadie. En este proceso de paternidad que hemos llevado con Miguel, el vínculo que hemos ido desarrollando con nuestra hija ha sido muy extraño, por así decirlo. Porque, por supuesto, la adopción tiene todo este elemento que la paternidad y la maternidad biológica no tiene. Entonces, establecer el vínculo de padre-hija y de madre-hija es muy poco natural. Eso ha hecho, por supuesto, que los primeros meses sean muy duros. Ahora estamos como empezando a navegar en estas aguas como con cierta calma, que al principio no teníamos. Al principio todo era mucha tensión constante. Ustedes la ven aquí revoloteando con sus rulos, rebotando para todos lados. Pero los momentos así críticos han estado cuando se cierra la puerta. Y por lo general conmigo. Entonces, el formar el vínculo ha sido muy desafiante. Y, por ejemplo, está la emoción del amor que hay por tus hijos. Por ejemplo, ahora yo veo a Félix aquí acunando a la Lirio. Ese vínculo y ese amor que hay con tu hijo, en la adopción no funciona igual. No existe en la adopción al principio. Eso no existe. Entonces eso también ha hecho que miremos en la vida en el Espíritu, que miremos cómo las certezas y el vivir en el Espíritu no corre por la emoción. Eso también nos ha hablado de la dinámica que hay en la vida del Espíritu. Y, por ejemplo, cuando nosotros nos llamaron, llevábamos, 4 años esperando que nos llamaran de la fundación, y nos llaman, y cuando nos llaman, y estamos ahí en una mesa parecida a esta, hablando de la vida de una niña, no sabíamos cómo reaccionar. Como estábamos así como en blanco. Me acuerdo que nos sirvieron un vaso de agua y yo como... no sabíamos qué decir, como... Realmente estábamos en blanco y salimos de la reunión así como con el corazón acá, porque era todo muy extraño. Y nos presentaron la vida de la Natalie, un poco su historia, y nos dijeron, bueno, era un fin de semana largo. El lunes nos cuentan si quieren seguir con esto o no. Y nosotros ya... Y salimos y como que realmente ni siquiera podíamos como articular una frase entre nosotros. Me acuerdo que veníamos en el metro y era como así un silencio. Muy extraño. No podíamos decirle a nadie porque habían factores legales de por medio. Entonces era como, no pueden contarle esto a nadie. Y era como, ¿cómo no vamos? Y justo ese fin de semana como nunca, todo el mundo nos preguntaba, hoy, ¿cómo han ido con lo de la opción? ¿No han sabido nada? Y nosotros, no. El sábado aquí, no sabía nada. ¿No? Y estaba muriéndonos por dentro. No sabía, literalmente no sabía nadie, sabía solo el Pedro y la Dana, nadie más. Y nos juntamos a orar, a conversar, por supuesto, había que tomar una decisión. ¿Y por qué era tan como difícil ese campo de la decisión? Porque nosotros habíamos puesto dentro de nuestra postulación un rango de edad, que la Nati lo superaba, solo eso. Entonces era más grande de lo que nosotros habíamos visualizado. Y nos dieron 3 días. Y en esos 3 días era como, ¿qué vamos a hacer? Y fue muy loco porque empezamos a elaborar, a imaginar cómo era, a imaginarla de partida de ella, porque solo sabíamos su nombre, ni siquiera sabíamos cómo se escribía el nombre. Nos dieron algunos datos que, por supuesto, olvidamos apenas cerramos la puerta de la fundación, como la fecha de nacimiento y todas esas cosas, estábamos como en blanco. No sabíamos ni cómo se escribía el nombre, no sabíamos nada. Entonces era como empezar a imaginar. En ese momento tenía 6, tiene 6. ¿Cómo un niño de 6? La Luz tiene 6 años. ¿Cómo? ¿Ese será como 6? Y yo le decía al Miguel, ya, pues tú hiciste clase en primero básico, ¿cómo un niño de 6? Le decía yo. Y me decía, rico, es un niño rico. Y tratábamos como de pensar, de imaginarnos ahora en este escenario. Y bueno, fue muy loco porque si bien fue como un balde de agua fría un poco al principio, nuestra decisión era con ella, o sea, ya la conocías, ya no era un niño imaginario, era Natalie, aunque no teníamos mucho antecedente, entonces era ella.
¿Cómo íbamos a llegar a decirle no, sabes que no? Aunque igual siempre nos dijeron, como tienen la libertad de decirnos, porque esto es sin retorno, o sea, si no están seguros, es el momento para decirlo. La cosa es que nos embarcamos, dijimos que sí, fuimos a la reunión, avisamos, ya, listo, nos empezaron a dar un poquitito más de información, tienen que venir a esta reunión, a este taller. Ahí recién pudimos contarle a nuestra familia, a los abuelos que iban a ser abuelos, a las tías que iban a ser tíos, pero ahí todavía no estaba esta sensación de amor, porque nosotros no le habíamos visto ni la cara, hermanos. Nada, absolutamente nada. Solo sabíamos aspectos de su historia. Me acuerdo que yo salí como con la licencia del prenatal y ese día que algo teníamos en la Congre porque tuvimos que ir a La Vega, me acuerdo. Tuvimos que ir a La Vega a comprar algunas cosas y yo me estaba lavando los dientes y llega una foto de ella, la que te mandé el otro día. Y fue como, ¡oh! Y el Miguel me llama y me dice, amor, revisa el WhatsApp. Y yo, ¿qué pasó? ¿Mandaron una foto? Y sí, silencio absoluto. Y la vimos en una foto así de ella, con sus trenzas, con así. Y fue como, oh, obvio, la emoción, lloramos, pero ahí todavía no había vínculo. Era una niña desconocida, pero yo sabía que se llamaba Natalie, pero era una niña desconocida, pero ¡oh, qué impactante! Tampoco podíamos mandar la foto por WhatsApp, o sea, todos los que le mostramos la foto era como, miren. Al único que le mandamos la foto fue a mi papá porque vive en otra región. Y después cuando la fuimos a conocer, muy nerviosos todos, por supuesto, y aparece ella, y ahí todavía no había vínculo. O sea, apareció una niña y se acercó y nos mostramos algunas cosas que teníamos que llevar. Tenemos un par de fotos por ahí de ese momento, y todo era muy extraño. Y fuimos al otro día, y nos rechazó, y tuvimos que ir al otro día, y así estuvimos como 2 semanas yendo, pero todavía no había vínculo. Y llegó a la casa a vivir con nosotros, y todavía no había vínculo. Entonces empezaron a ocurrir las primeras desregulaciones terribles, y había que ponerle el pecho a las balas y estar con ella y consolarla. Y yo en un momento me acuerdo que le digo a la psicóloga, yo siento que estoy viviendo con un extraño. Siento que estoy viviendo con un extraño. Que no había vínculo. No estaba ese amor no estaba. ¿Pero qué era lo que estaba? Estaba la decisión. Estaba la determinación de ser su mamá. Estaba la determinación de ser su papá. Estaba esa decisión. No dejen que el pecado los controle. Esa decisión estaba. No estaba la retribución, porque no estaba el mami que ahora dice, no estaba en ese tiempo. Entonces, el formar el vínculo con ella también nos muestra cómo hay ciertas cosas que en la dinámica de la vida de la fe no funcionan por la sensación y por el sentimiento. Nosotros hoy día no somos los padres de Natalie porque la amamos del primer minuto. Decidimos amarla del primer minuto, pero la empezamos a amar en esa sensación después. Después, cuando la empezamos a ver dormir tranquila, cuando empezó a relajarse y nos empezó a contar su historia, ahí empezamos a sentir el amor que habíamos decidido tenerle antes. Y así funciona la vida en el Espíritu, hermanos. Tú tienes que decidir por el Señor. Tienes que tomar esa determinación y esa certeza, aunque no estés teniendo esa sensación hermosa de andar flotando, viviendo en el Espíritu. La vida en el Espíritu está en base a certezas y convicciones, y no a tus sensaciones. No a si te sientes cómodo en tal lugar, no si no sé, te agrada cómo te hablan, no es eso. Es convicción y certeza. Es considérate muerto al pecado. No te sientas un poquitito muerto, un poco incómodo con el pecado. No, considérate muerto al pecado. Lo que sostuvo y sigue sosteniendo el vínculo que hoy día nuestra hija tiene con nosotros es la determinación de que nosotros éramos los padres que el Señor le tenía. Eso es lo que lo sostiene. Hoy día, por supuesto, lo vivimos de manera distinta. Obvio, ¿por qué? Porque ahora hay vínculo. Entonces, por ejemplo, conversábamos hace un par de semanas que tuvimos un episodio que no teníamos hace rato, de desregulación intensa, y yo le decía al Miguel, esta vez me pegó fuerte, porque antes en todo el caos
La desesperación era cómo la ayudo, cómo la consuelo, cómo la toco si no quiere que la toque, cómo hago que no se golpee, etcétera. Cómo trato de cuidarla. Ahora era eso, más me está tratando pésimo. Más esta persona que amo tanto me está barriendo el piso conmigo. Entonces me pegó distinto. Y yo le decía, ¿y sabes por qué me pegó distinto? Porque ahora yo sí me siento su mamá. Antes no era tan así. Yo sabía que era su mamá, pero a veces incluso me hablaba de la mamá y yo no sabía si me estaba hablando de mí o de la otra mamá. Ahora sé que yo sí soy su mamá, entonces cuando pasan esas situaciones es distinto como lo siento. Es distinto como lo percibe él, porque sí es su papá. Hay un vínculo diferente. Hay un vínculo que ahora se ha sostenido, pero que partió por una decisión. Entonces ahora miramos esas fotos de esos primeros momentos y ahora lloro más que ese primer momento. El otro día conversaba con el Félix y le digo, me encontré con esta foto y me conmueve demasiado porque ahora la conozco. Yo ahora sé cómo es, sé qué es lo que le da miedo, sé cómo se enfrenta a ciertas situaciones. Entonces sé lo que ella estaba sintiendo cuando le dijeron, le vamos a mandar una foto a la familia nueva. Y se puso así. Y que yo la conozco ahora, yo sé lo que ella estaba sintiendo. Sé cómo se enfrentó a esa situación. Antes no lo sabía, entonces ahora yo veo esa foto y lloro a moco tendido. Más de cuando la vi por primera vez, porque está ese vínculo. Y hay profundidades, hermanos, profundidades del espíritu que no podemos vivir o experimentar por cómo nos sentimos, sino que debemos vivirlas en el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección es una certeza. Es una certeza. Verso 22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y voy a hacer como un spoiler del capítulo 7, no sé qué le toca después, de ahí lo profundizarán. Solo lo voy a leer porque concluye, a pesar de que se corta el capítulo, sigue hablando del tema que ya venía abriendo Pablo en el capítulo 6 y es muy conclusivo, muy concluyente. Dice, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Y aquí viene la conclusión. Verso 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Morimos con Cristo y en el bautismo morimos con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos, es decir, han resucitado, porque si están unidos al que está levantado de los muertos, también fuiste levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios, la manera de vivir. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, es decir, esclavos al pecado, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Verso 6. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Esa es la esclavitud, estar preso del poder de algo. Y si ahora somos esclavos del Señor, gloria a Dios porque estamos presos del poder de Dios. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir
en el Espíritu. Así debemos obedecer hoy al Señor, en vivir en el Espíritu, en obedecerle con todo nuestro corazón y rendirnos delante de Él. Entonces, hoy día yo los invito a que miremos nuestros corazones, a que nos examinemos delante del Señor. Porque esta manera de vivir, tanto en las acciones como en las decisiones de nuestro corazón, es un campo muy, muy personal, en el que nadie puede intervenir directamente. Porque incluso a veces uno pide un consejo y al final igual hace otra cosa. Al final igual hace otra cosa. Y le pide consejo a mucha gente y sigue haciendo otra cosa. Yo digo, ¿para qué pidió consejo? Si va a ser finalmente lo que en su corazón había predispuesto antes. Entonces, por eso es como un ámbito muy, muy personal, porque involucra tu decisión. Y tu decisión debe ser por el pecado o por la justicia. No hay otro punto. Es por el pecado o por la justicia. Esto es bien binario. Uno o el otro. Entonces que mi oración y mi deseo es que hoy el Señor traiga por medio de su Espíritu Santo este entendimiento de que estamos viviendo en el poder de la resurrección y que eso no es una metáfora, que vivir la vida nueva en Cristo es vivir el poder de la resurrección. Y eso transforma nuestra relación con el Señor, transforma nuestra identidad, pero por sobre todo transforma nuestra manera de vivir. Y nuestra manera de vivir es ahora siendo esclavos del Señor, de su justicia, de la vida recta. Ser esclavo del Señor es decir, yo no puedo hacer otra cosa que no sea obedecerle al Señor. No me puedo negar a obedecerle al Señor. En mis decisiones, en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, no puedo, aunque quiera. Porque aquí son cosas distintas. Puedo querer hacer algo, pero debo hacer algo. Yo todas las mañanas no quiero levantarme. Amén, dicen muchos. Yo no quiero levantarme, pero debo levantarme. No me queda otra opción, debo levantarme. Al final igual llego corriendo al trabajo. El otro día casi tiré el dedo al reloj control. Debo hacerlo. Y en la vida en el Espíritu hay un deber. Si has sido resucitado con Él, que creo que es la certeza de todas nuestras vidas. Hemos sido resucitados con Él. Hemos sido resucitados con Él. Y esa resurrección la experimentamos a diario, pero ese antes y después se marcó también en nuestro bautismo. Me gustaba mucho cómo el Señor está abriendo también esta verdad del bautismo para quienes entren a las aguas del bautismo este año con nosotros. Como esta riqueza de realmente morir y resucitar para Él. Y cómo eso transforma todo lo demás. Y pensaba en muchos de los bautismos que hemos hecho. Me acuerdo que una vez se bautizaron unos hermanos aquí adentro y pusimos una piscina. Y yo, gracias a Dios, nadie se electrocutó porque calentábamos el agua con unas cosas que tenía el pastor Pedro, que eran unos fierros, así como una conexión. Y traíamos ollas con agua caliente para que los hermanos no se congelaran porque era invierno. Así como que hoy día estuviésemos haciendo un bautismo. Y me acuerdo que la Cari Chuica se bautizó ese día. Valiente, porque hacía un frío, hermanos, domingo en la mañana, un frío como el comercial de Tapsin, que cala hasta los huesos. Hacía mucho frío. Y yo digo, la Cari Chuica murió y resucitó ese día. Y está experimentando el poder de la resurrección con su familia, con su esposo, con sus hijos. Gloria al Señor por eso, porque eso es real hoy. Y seguimos esperando, por supuesto, resucitar mañana con Él y que resuciten aquellos que han partido.
Pero hoy día esa es la verdad en el Espíritu en la que caminamos. La verdad en el Espíritu que hizo que Gonzalo hoy día llegara de los primeros. Y vive lejos, hermano. Y llegó de los primeros. Hacía frío. No estaba encendido el chino. Hacía frío. No había puesto el agua caliente. Es el poder de la resurrección moviéndonos. Es el poder de la resurrección el que nos mueve. No si nos sentimos cómodos, no si me miraron, si no me dijeron esto, si no me saludaron, no si la adoración, no sé, no, es que la adoración no estuvo tan buena, entonces no llegué a la palabra con la misma disposición. Hermano, basta de excusarse con los demás. Los demás no son responsables de tus decisiones, eres tú. No fue otro consejo el que te hizo tomarle la mano a la esclavitud del pecado y decidir obedecerle. No, es tu decisión. Es cuando se cierra la puerta. Es en el campo de tu corazón y de tu mente. Considérense muertos al pecado y vivos para él, porque viven en el poder de la resurrección. Hoy viven en el poder de la resurrección, en una vida nueva en Cristo Jesús. Yo estoy muy convencida de que el hecho de que venimos hablando de vivir en el Espíritu hace rato, hace mucho rato, antes de que recibiéramos también la instrucción de estudiar Romanos. Harto rato venimos hablando del vivir en la vida en el Espíritu. Pero también estoy convencida de que en este tiempo el Señor nos está metiendo más profundo en eso. Más profundo, y no es solo algo que el presbiterio debe experimentar o que el liderazgo debe experimentar, lo debemos experimentar todos, nuestros niños, todos. Entonces sí tiene que ser transformado nuestro entendimiento. Después en Romanos Pablo también va a hablar de eso. Considerando todo esto, presenten sus cuerpos como ofrenda agradable delante del Señor y que Él transforme su mente para que puedan comprobar la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Y es que está todo ligado, por eso estamos como pum, 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 pum. Vamos avanzando en capítulos, pero tomamos un poquitito de acá y resulta que se abre otra cosa que se abre más allá, porque es toda la vida en el Espíritu la que se está abriendo para nosotros. Y es tu decisión, tu primera decisión, el comenzar a caminar en ella. Ahí está tu primera decisión. Verso 17. Ahora obedezcan de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. De todo corazón. Presentémonos delante del Señor en esa misma actitud. Porque es el Espíritu Santo el que conoce aquellas cosas que ahora, en la medida en que hemos ido hablando, quizás tú has ido conectando por dentro. Que también has ido pensando. Señor, abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para que estas verdades que han sido reveladas a nosotros, a nuestro corazón y a nuestro espíritu, se asienten con la profundidad que tú deseas, Señor. Señor, hemos sido partícipes de tu muerte. Estamos muertos, Señor. Nos vemos como muertos al pecado. Nos consideramos, Señor, muertos al pecado delante de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, a experimentar el poder de la resurrección en esta nueva vida en ti. Ayúdanos, Señor, a experimentar el poder de la resurrección que ya nos has entregado, Señor, que tú ganaste. Queremos, Señor, vivir una vida recta delante de ti.
una vida en justicia delante de ti. Y reconocemos que necesitamos de la guía del Espíritu Santo para ello. Reconocemos que necesitamos de tu poder, de ese poder que levantó a Jesús de los muertos. Lo necesitamos en nosotros, Señor, para obedecerte, para caminar delante de ti en justicia, Señor, para caminar en tu voluntad, buena, agradable y perfecta, Señor, y no en nuestros deseos y en nuestros planes, Señor. Señor, aunque las sensaciones inmediatas no nos acompañen, sabemos que el regalo que tienes para nosotros es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Sabemos que aunque las sensaciones y las emociones no nos acompañen, tu paga es la vida eterna, Señor. Y esa es la certeza. Ponemos hoy, Señor, nuestra mirada en ti. Nuestra mirada en las cosas de arriba, Señor. En eso pensamos, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre. Abre para nosotros, Señor, esta realidad en el Espíritu. En el nombre de Jesús.